Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video más del canal. En el día de hoy tenemos la parte 6 de este increíble manga y por acá estará apareciendo la persona que ganó la dinámica del video anterior. Ahora sí, comencemos con el video. Continuamos un momento después de que la carroza de la princesa Chloe de Valentia había sido detenida por una extraña elfa, la cual se terminó presentando con estos y mencionándole que ella quería acompañarlos para llegar a una ciudad a la cual ella tenía previsto. Luego de esto se nos menciona que la raza élfica se dice que son descendientes de las hadas y son muy famosas por su belleza. Y el reino de esta raza tiene por nombre Elfen, el cual se encuentra en el extremo occidental del continente, y es esta la razón por la cual resultaba bastante raro e inusual cruzarse con uno de ellos en el imperio de Aztlan, el cual se encontraba ubicado en el medio oriental del continente. Sin embargo, más allá de ser considerado algo muy extraño o extravagante, la mayoría de las personas del imperio resultaban ser amigables hacia esta raza. También se nos menciona que la mayoría de los elfos nacían con la habilidad de poder domar espíritus, y era esta la causa por la cual esta raza era conocida por sus rasgos puros, virtuosos y amantes de la paz. De regreso en el presente vemos como Pequeñín, el cual se encontraba cerca del carruaje y distanciado un poco de la elfa y de la señorita Valentia, pasaba a mencionar para sí mismo que nunca se esperaría que un elfo resultase ser un mago negro de alto rango del quinto círculo. En eso vemos como Chloe, la cual se encontraba bastante emocionada, pasaba a mencionarle a la elfa que ya que se encontraba pasando por el ducado valentino, le preguntaba a esta si se estaba dirigiendo directamente hacia el reino de los hombres bestia. La elfa, haciéndole una referencia, pasaba a preguntarle a esta si sería un inconveniente para ellos del imperio de Aztlan que ella se les uniera, añadiendo así que para nadie era un secreto el hecho de que el imperio haya estado en conflicto con el reino de los hombres bestias por un largo tiempo. Y Chloe termina mencionándole a esta que por parte de ellos no había ningún tipo de problema, pero seguramente esta se estaba dirigiendo hacia un lugar aún más lejano. En vista de esto, la elfa pasaba a responderle que era un compromiso de parte de ella propio. Su meta era escuchar tantas historias como sea posible mientras esta se encontraba explorando el mundo. Chloe, bastante sorprendida, le mencionaba que ella había escuchado de eso, preguntándole si se refería al entrenamiento de las tropas de élite de los elfos, los caballeros elfos. La elfa, en respuesta a esto, pasaba a mencionarle con una gran sonrisa en su rostro que se encontraba en lo correcto, y a su vez también halagaba el conocimiento que ésta poseía. Inmediatamente la elfa pasaba a preguntarle a Chloe si entonces ella era la dueña del espíritu que se encontraba sosteniendo en ese momento. Chloe, en vista de esto, pasaba a mencionarle que como se esperaba conocía a los espíritus. El dueño del espíritu era el niño que se encontraba por allá, señalando al protagonista. La elfa entonces pasaba a mencionarle al protagonista que ella había escuchado que habían pocos humanos que podrían convertirse en domadores de espíritus, añadiendo así que además, pero guardando silencio por unos segundos, cambiamos de escena hacia donde se encontraba el protagonista, el cual en ese momento se encontraba pensando para sí mismo mientras mostraba una expresión de incomodidad que parecía como si ella lo supiese todo. Nunca pensó que ella sería un pez gordo, y mencionando que en ese caso, mientras recibía la mirada tanto de Chloe como de Vivian y la elfa, este pasaba a actuar como un niño pequeño, mencionándole a esta muy emocionado que esta era la primera vez que veía un elfo en toda su vida. Mientras decía esto, podemos ver cómo el protagonista se encontraba pensando para sí mismo que él no podría pelear contra ella en su situación actual. Vivian y Chloe, que no podían creer lo que estaban viendo, pasaban a mostrar caras de terror al ver cómo el protagonista estaba actuando así de repente, de la nada. Vivian en ese momento pasaba a alejar al protagonista, el cual se encontraba aferrado a su armadura, y esta le mencionaba que ya estaba acabando de decir, a lo que Chloe le preguntaba a Pequeñín si se encontraba bien. El prota aún seguía pensando para sí mismo que este no era rival para ella. En eso vemos como el protagonista, el cual todavía seguía siendo empujada por Vivian para que le soltara la pierna, seguía pensando para sí mismo que afortunadamente ella no sabía nada acerca de las habilidades que poseía el lobo lunar, y esto era debido a que solamente los contratistas eran capaces de saber a detalle y ciencia cierta las habilidades que poseían los espíritus con los cuales firmaban los contratos. El prota, mirándola a ella fijamente, pasaba a preguntarse que cómo rayos podía ser esta para ocultar una energía demoníaca tan intensa. La elfa, con una gran sonrisa, pasaba a mencionarle al protagonista que si entonces esta debería enseñarle algo de magia para tratar de impresionar al protagonista en el proceso. El protagonista, un poco sorprendido, se preguntaba cómo podía ser esta para estar atrayendo el maná de la periferia, o sea, de sus alrededores. En eso tenemos un recuerdo del protagonista, el cual se encontraba hablando con alguien de su vida pasada, y esta persona se encontraba mencionándole al protagonista que todo era porque éste había averiguado cómo diferenciarlos, si no el daño hubiese sido docenas de veces mayores. Y el protagonista, que se encontraba recordando eso con una expresión bastante desanimada, pasaba a mencionarse a sí mismo que Argon, ese tonto, debía haberle escuchado cuando ese se encontraba hablándome en aquel entonces. Entonces el protagonista, mirando hacia los caballeros, pasaba a mencionar que ellos tenían de su lado a 12 caballeros, los cuales podían utilizar maná de tercer nivel y a un espadachín de maná de cuarto nivel, refiriéndose a Vivian mientras la veía con una cara de desagrado total. Entonces el protagonista pasaba a mencionar que los círculos de los magos y el nivel de maná puede considerarse estándares de fuerza de combates equivalentes, así que para poder ganarle a alguien de un nivel más alto se necesitarían aproximadamente 5 personas de un nivel inferior al que este poseía. En otras palabras, si el protagonista es un mago de segundo círculo y este quería ganarle a un mago de quinto círculo que es 3 niveles superiores a él, necesitarían al menos 100 clones de él para poder superar esa hazaña. Entonces el protagonista seguía pensando para sí mismo mientras podíamos ver cómo Chloe y Vivian se encontraban sorprendidas
sorprendidas por la maga de la elfa, este mencionaba para sí mismo que sería un suicidio ahora mismo, a menos de que fuese un ataque sorpresa por parte de todos estos. Entonces, apretando el puño, el protagonista pasaba a mencionar que debía aprovechar esa oportunidad porque tenían una carta ganadora con ellos en ese momento. Comenzando a mover los hilos, el protagonista hizo que el lobo lunar saltara de los brazos de Chloe a los brazos de Vivian. Inmediatamente vemos cómo el lobo lunar se encontraba jugando con la cara de Vivian y Chloe entonces le preguntaba a este si le había hecho muchas cosquillas. Vivian entonces pasaba a mencionar que si podía sostenerlo por unos segundos. La elfa inmediatamente pasaba a mencionar con una pequeña sonrisa en su rostro que ese chico le parecía muy bonito, refiriéndose al lobo lunar, tan lindo que hasta le daban ganas de acariciarlo. El protagonista en vista de esto pasó a retirar al lobo lunar de los brazos de Vivian y le preguntaba directamente a la elfa si ella quería hacerlo también. Este inmediatamente le preguntó al protagonista si él estaba bien con eso, a lo que el protagonista le respondía con una gran sonrisa que por supuesto no había ningún tipo de problema. La elfa inmediatamente estirando sus brazos pasaba a mencionar que entonces no lo rechazaría, estirando sus brazos así para intentar tomar al lobo lunar, el cual ya se encontraba bastante cerca, mencionándole a este que se acercara directamente a ella ya que no le haría ningún tipo de daño. En ese instante vemos la cara de sorpresa de los soldados al ver cómo protagonistas junto al lobo lunar habían arremetido directamente hacia la elfa en un ataque sorpresa y furtivo. La elfa inmediatamente pudo bloquear el ataque de ambos con una especie de barrera mágica, pero en ese instante esta terminó escupiendo un poco de sangre, para terminar notando que en su costado izquierdo se había incrustado una espada. En eso vemos que la responsable de este segundo ataque sorpresa era Vivian, la cual se había acercado a esta sin ningún tipo de ruido y lo había apuñalado por el costado izquierdo. Los soldados que aún se encontraban conmocionados pasaban a mencionar que si eso era energía demoníaca, y comenzaron a gritar que la elfa era una maga oscura. Esta con su voz entrecortada mencionaba ustedes cuando, pero Chloe, la cual se encontraba mirándola con una expresión bastante seria, pasaba a mencionar para sí misma que a esta le alegraba haber visto un activismo de Tini. No sé qué significa esto, pero ahí lo dejo. En eso Chloe pasaba a recordar lo que había sucedido momentos antes del ataque. En ese momento vemos como el lobo lunar le estaba haciendo una especie de seña con sus garritas y este le comunicaba que el elfo era un mago negro de alto rango, preguntándole si necesitaban cooperar con Vivian. Chloe se encontraba bastante sorprendida con esto e inmediatamente pasaba a mirar a Pequeñín dándose cuenta de la situación. Chloe inmediatamente haciéndole también una señal al protagonista con lobo lunar pasaba a mencionarle a este que eso se convertiría en un asunto internacional y que si estaba consciente de la posición que ella manejaba. El protagonista inmediatamente pasaba a hacerle señas a esta mencionándole que eran los refuerzos del señor de las tierras del estado de Phillips y estarían en problemas o en peligro si esto no hacía un ataque sorpresa inmediatamente. Entonces el protagonista seguía añadiendo que él tomaría la responsabilidad de todo eso con su vida, causando así que Chloe quedara completamente sorprendida con las palabras de Pequeñín. En ese momento, ya poniéndose un poco más seria, pasaba a soltar al lobo lunar, el cual se dirigió directamente hacia donde estaba Vivian. En eso vemos lo que Vivian había mencionado anteriormente, si esta podía sostener al lobo lunar por unos segundos, pero esta terminó percatándose de lo que estaba haciendo el lobo lunar. Se encontraba haciéndole una seña con sus patitas en la cara. En eso, de regreso al presente, vemos como la elfa se encontraba siendo atravesada por el costado izquierdo por Vivian y el protagonista forzando su barrera por el lado derecho con su maza. Esta, muy furiosa por el repentino ataque, pasaba a tomar distancia de estos elevándose por el aire. El protagonista en ese momento pasaba a mencionar que no le habían perforado el corazón y Vivian simplemente chisteaba con su boca. En ese momento la elfa que se encontraba en el aire pasaba a gritar escudo y entonces Vivian inmediatamente pasaba a gritarle a todas las tropas que cargaran directamente hacia esta. En eso vemos como tres de los caballeros se dirigían directamente hacia donde se encontraba la elfa y Vivian seguía gritando que se prepararan para la batalla y tenían que proteger a la princesa a toda costa. El protagonista inmediatamente decidió unirse a la batalla junto a los caballeros y este inmediatamente saltó a donde se encontraba la elfa para, procedido a eso, pasar a golpear su barrera con su pequeña maza, pero esta fue rechazada inmediatamente, causando que este se sorprendiera. Vivian inmediatamente prosiguió a atacar a la barrera desde la parte de abajo, pero la elfa ya la había notado, entonces la elfa pasaba a mencionarle que todos eran unos tontos arrogantes, mientras se encontraba canalizando magia para atacar a Vivian al resto de soldados. La magia fue tan poderosa que hizo que todos terminaran retrocediendo en ese instante. En ese momento esta se encontraba insultando, preguntando cómo diablos habían descubierto que ella era una maga oscura. El protagonista, con una gran sonrisa mientras se encontraba cayendo hacia el piso, pasaba a mencionar que si esta no lo adivinaba, un asqueroso olor había llegado a su nariz y por eso lo habían descubierto. La elfa, inmediatamente muy molesta mirando al protagonista, pasaba a mencionarle: tú me tendiste una trampa, muy eufórica, insultando inmediatamente al protagonista y preparándose para utilizar lo que parecía ser un hechizo un poco más poderoso. El protagonista, que ya había aterrizado, pasaba a mencionar que eso era, pero inmediatamente cambiamos de escena donde se encontraba la elfa, la cual estaba comprimiendo todo ese poder, causando así una gran explosión que dejó a todos un poco deslumbrados. Inmediatamente el protagonista, luego de ser deslumbrado por el poder que había utilizado la elfa maga oscura, se daba cuenta que algo se dirigía directamente hacia esta, al parecer un ataque bastante potente, procediendo entonces a pensar para sí mismo que entonces las cosas serían diferentes y comenzando a convocar lo que parecía ser una armadura de maná con el tamaño de su cuerpo anterior. Este inmediatamente terminó recibiendo el impacto de aquel ataque, el cual lo hizo volar unos cuantos metros por los aires y cayendo muy lastimado en el piso. El protagonista entonces procedió a levantarse y pensando para sí mismo que era la primera vez que había utilizado el cuerpo de hierro en esta vida,
vida. Esa era una de las técnicas que él utilizaba en su vida anterior con su otro cuerpo todo monstruoso y todo enorme. Ey, ¿me estás mirando? Sí, tú. Sí, el feo que me está mirando en este momento. Quería decirte que no estás suscrito al canal. Por favor, suscríbete, no te cuesta mucho y quizás con esto puedas verte un poco más atractivo para alguna chica. No es asegurado, pero quién quita que te pueda ayudar. Y lo mismo va para ustedes, muchachas, así que por favor suscríbanse. Los veo, ya. El protagonista entonces seguía diciendo para sí mismo que había sido bastante efectivo, aunque fuese la primera vez que lo utilizara en esta vida, terminó recibiendo gran parte del ataque que le había realizado el elfo oscuro. Cambiamos de escena e inmediatamente vemos como Vivian junto con el resto de caballeros se encontraban nuevamente preparándose para atacar a la elfa, y esta le gritaba a todos los presentes que el escudo de la elfa se había debilitado un poco y que era momento de matar a todos aquellos adoradores del demonio. En eso vemos como la elfa se encontraba repeliendo a varios de los soldados, llamándolo basura y mencionándole a todos esos que se quitaran de su camino. Regresamos otra vez a donde se encontraba el protagonista, el cual se estaba reincorporando nuevamente a la batalla, procediendo a llamar al lobo lunar y preparándose para cargar directamente hacia donde se encontraba la elfa. Este inmediatamente procedió a mencionar que se unirían a la pelea junto al resto de sus compañeros, y en un rápido ataque este terminó volando por encima del escudo de la elfa junto con lobo lunar, que al parecer no le habían hecho muchísimo daño al escudo. Con esto terminaron llamando la atención de la elfa, la cual se descuidó por un segundo, y Vivian aprovechó esta oportunidad junto con el resto de caballeros para proporcionar un ataque más decente. La elfa inmediatamente se dio cuenta de esto y en el último segundo terminó esquivando el ataque tanto del caballero como de Vivian y empezó a levitar por los aires otra vez. Ya levitando en el aire, la elfa pasaba a mencionar que se suponía que tan solo tenía que acabar con una persona, pero como las cosas habían llegado a ese grado, esta tendría que matarlos a todos y cada uno de ellos, mostrándonos una expresión bastante molesta y furiosa por parte de esta misma. Vivian inmediatamente, mientras proseguía a cargar directamente hacia ella, pasaba a mencionar que si esta debería de reírse de esa broma, y el prota que se encontraba junto a esta ya a punto de llegar hacia donde se encontraba la elfa, pasaba a mencionar que esta no tenía que decir tantas tonterías. Los ataques combinados del prota y Vivian al parecer tenían efecto en la barrera de la elfa, la cual se estaba desmoronando cada vez más y más. La elfa en vista de esto pasaba a insultar tanto al protagonista como Vivian, pero antes de que pudiese terminar su oración, vemos como el protagonista se había posado encima de esta y le había realizado un fuerte ataque, el cual terminó haciendo que esta terminara desplomándose hacia el piso a una gran velocidad. En eso, mientras esta se encontraba en el piso intentando reincorporarse, vemos como Vivian le pasaba a mencionarle a todos los caballeros que era el momento de atacarla todos juntos. La elfa inmediatamente mirando hacia donde se encontraba el protagonista y Vivian pasaba a mencionarles a esto con una expresión bastante furiosa que cómo se atrevían a atacarla. El protagonista y Vivian, los cuales todavía se encontraban flotando en el aire, pasaban a mencionar que todavía se encontraba bien, qué rayos pasaba con ella que no recibía ningún ataque. La elfa en ese momento pasaba a mencionar que no le importaba para nada su vida y que iba a matarlos a todos ellos en ese instante, pasando a realizar un gran ataque en área, el cual se dirigió directamente hacia todos y cada uno de los caballeros atacando a estos, y uno de los ataques podemos ver que se dirigía directamente hacia donde se encontraba la señorita Valentia. Este inmediatamente se temió lo peor y pensaba que su vida ya estaba acabada, pero inmediatamente Vivian se terminó colocando enfrente de esta, repeliendo el ataque hacia un costado. Inmediatamente después de haber bloqueado ese ataque, Vivian se dirigía nuevamente a reincorporarse a la batalla de frente contra la elfa, mencionándole a todos que tenían que esperarla para hacer un ataque en conjunto. Esta terminó quedando completamente sorprendida preguntándose qué era eso, mientras mirábamos cómo el protagonista se encontraba cubierto con lo que parecía ser su armadura de hierro que le había adaptado al tamaño de su cuerpo, mientras también era cubierto con las llamas del ataque de la elfa. El protagonista en ese momento se encontraba pensando para sí mismo que ahora estaba bien, ya que podía bloquear completamente las llamas, mencionando así que todo eso era gracias a la mejora que este le había hecho a la habilidad de cuerpo de hierro, la cual se había vuelto mucho más fuerte que en su vida pasada. En ese momento el protagonista terminaba viendo en la dirección en la cual se encontraba Vivian, y este y el protagonista mencionaban para sus adentros que ahora era el momento. Continuando con el ataque, vemos como el protagonista y Vivian seguían atacando a la elfa, y el protagonista seguía pensando para sí mismo que tan solo tenían que hacer tantos ataques como fuese posible. En eso vemos como la elfa seguía siendo acorralada por los ataques del protagonista y Vivian, la cual lo estaban haciendo retroceder cada vez más y más. En eso vemos la sonrisa en la cara del protagonista y este pasaba a mencionar que eso estaba funcionando. De repente vemos como la elfa nuevamente hace que todo explote a su alrededor. En eso vemos que tanto los soldados que se encontraban en tierra como la señorita Chloe se encontraban preocupados por el protagonista, pues estos habían estado muy cerca de la explosión que había realizado la elfa nuevamente. Inmediatamente vemos como el protagonista y Vivian habían salido volando desprendidos cada uno por un lado. El lobo lunar inmediatamente terminó atajando el impacto del protagonista. Vemos como este terminaba escupiendo sangre por su boca y se encontraba bastante herido, aunque esto mismo también aplicaba para la elfa, la cual podemos ver que se encontraba quejándose debido al dolor y la gran cantidad de sangre que se encontraba perdiendo por la herida que le habían realizado al comienzo de la batalla. Inmediatamente el protagonista, con una expresión de furia, pasaba a mencionar para sí mismo mientras se montaba sobre el lobo lunar que estaba funcionando como él había pensado, e inmediatamente dirigiéndose en dirección a donde se encontraba la elfa, este pasaba a mencionar que tan solo tenían que atacar una vez más, y Vivian, que también se había levantado rápidamente, también pensó lo mismo, que tenían que atacar una vez más como sea posible. La elfa en ese momento, en vista de que no podía superarlos, pasaba a mencionarles a estos que cómo se atrevían, reuniendo a maná lo que parecía ser su cuerpo al centro de su pecho, para en el momento de liberarlo pasar a gritarle que cómo se
se atrevían unos sucios humanos inferiores a atacarla, causando otra explosión a su alrededor. Vivian, que no pudo resistir la explosión, terminó siendo empujada hacia atrás por el ataque de la elfa, preguntándose que cómo tenía tanta fuerza todavía después de todo lo que habían hecho. Inmediatamente esta se da cuenta de algo, se da cuenta de cómo Pequeñín se dirigía directamente hacia esta y las llamas no lo afectaban en lo más mínimo. Nos dirigimos directamente hacia donde se encontraba el protagonista, el cual estaba posado sobre el lomo del lobo lunar y mencionaba para sí mismo que tan solo le faltaba un poco más para poder alcanzar a la elfa. En ese momento vemos como el protagonista al parecer se encontraba preparando un gran ataque con todas sus fuerzas en dirección hacia donde se encontraba la elfa. Dicho ataque terminó impactando contra esta, pero esta al parecer terminó bloqueándolo con lo que parecían ser sus antebrazos y un poco de maná. En eso cambiamos de escena donde se encontraba Vivian, la cual se estaba preparando para atacar nuevamente, y esta exclamaba que había acabado con ella, y un soldado que se encontraba en el frente de esta mencionaba que sí lo había hecho, señorita. Una gran nube de polvo se había alzado en el sitio donde el protagonista había realizado el ataque, y podemos ver cómo todos los soldados cerca se encontraban tapándose para que el polvo no los afectara. Cambiamos de escena donde se encontraba el protagonista, y este se encontraba muy molesto mencionando que cómo se encontraba esto huyendo tan de repente. Inmediatamente en el campo de batalla uno de los soldados pasaba a gritar que el enemigo se encontraba huyendo y que estaba por allá. Vemos como la elfa se encontraba desprendida en el aire escuchando todo esto, y inmediatamente poniendo una cara bastante maliciosa mencionaba que el señor le otorgaría su gracia, inmediatamente manifestando así detrás de esta lo que parecía ser el aura de un poderoso demonio preparándose para realizar un gran ataque. El protagonista, que se encontraba en el piso observando todo esto con una cara de sorpresa, pasaba a mencionar que ella utilizaría el último recurso de un adorador de los demonios. El prota en ese momento pasaba a explicarse para sí mismo que estos sacrificarían su propio cuerpo para amplificar su poder mágico. En otras palabras, era una autoinmolación. Hay muchos chistes acerca de este tema, pero mejor me los reservo para que no me terminen bajando el canal o dando un strike. En eso pasamos a ver a la elfa, la cual se empezó a desintegrar o a marchitar. Vemos como su brazo izquierdo ya estaba tomando una forma putrefacta y empezaba a desvanecerse en el aire. Esta, que al parecer no se encontraba sintiendo ningún tipo de dolor ni represalia acerca de esto, pasaba a mencionarle a todos los presentes que tenían que quemarse en ese instante, realizando así una gran explosión que vemos como varios caballeros intentaban defenderse como pudieran de este ataque, y el protagonista, que se encontraba sobre el lobo lunar, también se encontraba huyendo del sitio, pues este ataque se veía bastante poderoso. Mirando en dirección hacia los caballeros, el protagonista pasaba a mencionar que todos los caballeros ya se encontraban en su límite. Lo que necesitaban ahora mismo era un ataque explosivo que pudiera acabar con ella rápidamente. Entonces el protagonista, mirando directamente hacia Chloe, pasaba a mencionarle que le habían comprado suficiente tiempo, y pensaba para sí mismo que ahora era turno de Chloe. En ese instante cambiamos de escena donde se encontraba Chloe y Vivia, que la estaba cubriendo, y vemos cómo esta de repente comenzaba a adquirir un brillo dorado por todo su cuerpo, para proseguido a eso utilizar un hechizo de luz bastante poderoso que terminó resplandeciendo en todo el sitio. En ese momento cambiamos de escena y nos encontramos con una escena en la cual una persona se encontraba mencionando que la fuerza obtenida a través de las bendiciones y el asceticismo del poder divino, y que cuando alguien cumplía con las calificaciones necesarias era considerado como una persona bendecida, y estas ceremonias siempre se llevaban a cargo por parte de los sacerdotes, y estos obtenían el poder divino, el poder de contrarrestar todo mal nacía en su cuerpo. Pero algunas personas que sobresalían de entre todas las demás tenían esta fuerza desde el nacimiento, y estos inmediatamente obtenían el título de caballeros santos y santas en este caso. Este tipo de personas era tan rara que incluso era considerada la probabilidad de 1 entre 100 millones de apenas el 0,01%. Pero en eso, mientras vemos la luz que se desprendía de las manos de Chloe, pasaban a mencionarnos que un clero que no había dejado a su familia, mencionándonos así que esta era una clériga. Inmediatamente está haciendo uso del poder divino que tenía, empezó a contrarrestar las llamas negras que había utilizado la elfa. Todos los guardias de la caravana se quedaron realmente sorprendidos, preguntándose cómo algo como eso se encontraba sucediendo. El protagonista entonces, con una pequeña sonrisa, pasaba a mencionar que incluso los caballeros no lo sabían. Al parecer incluso el emperador de la espada tenía miedo de que su hija dejara la casa, mencionaba este. El protagonista entonces seguía añadiendo que en su vida anterior no había conocido a ningún otro clero que fuese más fuerte que Chloe, y esta había pensado que esta sería un poco más débil, pero con el poder que había demostrado hasta el momento sería más que suficiente. En eso vemos cómo el ataque de Chloe se dirigía directamente hacia donde se encontraba la elfa, la cual se encontraba levitando en ese momento. La elfa intentó convocar una barrera mágica, pero al parecer esta no tuvo ningún efecto, y vemos cómo esta empezaba a desintegrarse por el gran ataque que había realizado Chloe. En eso vemos cómo en el sitio donde se encontraba la elfa una gran explosión de luz dorada terminó sucediendo. Al parecer el ataque que había realizado Chloe no terminó con la vida de la elfa, pues podemos ver cómo esta se encontraba en el piso mencionando que algo como eso era imposible. Este inmediatamente pasaba a mencionar que cómo podía perder contra ellos, contra ese montón de insectos, pero de repente vemos como alguien le daba un golpe en la cabeza y resultó ser el protagonista, que simplemente la dejó fuera de combate temporalmente. El protagonista pasaba a mencionar mientras suspiraba que él suponía que tenía que terminar con todo eso, ya que todos los demás se encontraban completamente aturdidos. En ese instante vemos como Chloe se encontraba corriendo en dirección hacia el protagonista y le gritaba a este que esperara, que no tenía que matarla todavía. En ese instante el protagonista le preguntaba a esta que por qué, y Chloe en respuesta le mencionaba a este que aún tenían que interrogarla, causando que el protagonista quedara un poco sorprendido mencionando que se me había pasado eso. Chloe le mencionaba al protagonista que esta ni siquiera pudo sentir su energía malvada siendo una clériga y que quería saber el porqué de eso. El protagonista, en vista de esto, pasaba
pasaba a disculparse con ella y le mencionaba que podía seguir con lo que tenía planeado. Chloe en ese momento se encontraba en una pequeña controversia preguntándose si debería sanarla con su poder. El protagonista en ese momento, bastante cabizbajo, pasaba a mencionar que si quería matarla estaba seguro que esa sería la mejor opción, ya que como sabemos Chloe es una clérigo, mientras que la elfa es una maga oscura, así que cuando estas dos magias se unen no sale nada bueno de ello. En ese momento, exhalando, pasaba a mencionar Chloe que suponía que no tenían otra opción, pero antes de que ésta pudiese decirle algo o preguntarle cualquier otra cosa, vemos como la elfa empezaba a desintegrarse completamente. El protagonista en ese instante, viendo cómo todo esto ocurría, pasaba a mencionar que era la peor de las muertes por causa de magia negra. Después de que esta terminara desapareciendo completamente, vemos como los soldados se acercaron directamente hacia donde estaba la señorita Chloe, preguntándole a esta que si ella era una clérigo. Bastante emocionados mencionaban que eso era algo increíble. Chloe, un poco cabizbaja, pasaba a mencionar que su secreto finalmente había sido revelado y que al final ella es la que siente que había perdido la batalla. Este inmediatamente pasaba a mirar al protagonista y le preguntaba a este que si ya lo sabía, a lo que el protagonista inmediatamente le preguntaba qué cosa, que saber qué. Y Chloe le mencionaba al protagonista que este había sido el único que no se había sorprendido al verlo utilizar su poder. El protagonista simplemente le mencionaba a este que sí, que él ya lo sabía. Chloe en ese momento le preguntó a este que cómo lo había descubierto, ya que ese era un secreto incluso dentro de su propia familia. El protagonista en ese momento pasaba a mencionarle que no se lo podía decir por ahora, pero que algún día le contaría toda la verdad. Entonces Chloe con una pequeña sonrisa le mencionaba a este que con eso estaba bien. El protagonista entonces decía para sí mismo que no esperaba que fuese tan fácil, e inmediatamente pasaba a mencionarle a esta que la maga negra había estado ahí por culpa de él. Seguía añadiendo al protagonista que este había hecho muchas cosas antes de llegar hasta donde estaba ella. Inmediatamente Chloe, inclinándose un poco hacia donde estaba el protagonista, le preguntaba a este si había hecho cosas como lo que le había pasado a Edmund. El protagonista, todavía bastante sorprendido, le preguntaba a esta que si eso era todo, que si esta no pensaba que la situación se había convertido un poco más peligrosa a causa de él. Chloe entonces, con una mirada muy seria y determinada, pasaba a mencionarle al protagonista que ese era el trabajo de un noble, matar a todos aquellos creyentes del mal. Incluso si ella hubiese muerto, eso habría sido puramente culpa de ella por ser una persona débil. Y esta seguía añadiendo que no podía culparlo a él por algo como eso. El protagonista entonces, en vista de eso, pasó a mirarla fijamente y luego parpadeó y pensó para sí mismo que ella seguía siendo igual que en su vida pasada. Chloe, inmediatamente tomándolo por la cabeza, pasaba a mencionarle a este que si estaba preocupado por ella, causando que el protagonista se alarmara un poco por esto. Chloe inmediatamente seguía añadiendo que era bastante adorable, por fin estaba actuando como un niño común y corriente. Vivian, que se encontraba acercándose a donde estaba en esto, le mencionaba al protagonista que si no le gustaba que le dijeran adorable. Y vemos como el protagonista, el cual se encontraba un poco nervioso, mencionaba que bueno, no era como que si él amara ese tipo de cosas. Y para sus adentros este mencionaba que cómo podía pensar algo como eso, que siquiera esta sabían cuántos años tenía él realmente. Vivian inmediatamente terminaba añadiendo que todavía seguía siendo un niño, pero el protagonista, con una mirada bastante tenebrosa, pasaba a mencionarle que qué era lo que había dicho esta. Vivian inmediatamente lanzándose encima del protagonista y pellizcándole la mejilla, pasaba a mencionarle a este que los niños de su edad realmente odiaban que le dijeran ese tipo de palabras. Y esta seguía añadiendo que el protagonista de vez en cuando parecía ser una persona bastante normal. El protagonista entonces le decía a esta que eso no era lo importante ahora mismo, y vemos como Chloe se encontraba volteando hacia atrás bastante furiosa. Chloe inmediatamente pasaba a mencionar que tenía que decirle a su padre acerca de todo esto lo más pronto posible, mientras miraba el charco de cenizas que había quedado luego de que hubiese muerto la elfa oscura. Y era por esa razón que tenían que dar un reporte en la ciudad más cercana a su ubicación actual. Cambiamos de escena y vemos como Chloe, el protagonista, y Vivian se encontraban parados delante de la puerta de T-Vent. En eso el protagonista, con una mirada bastante burlona, pasaba a mencionar para sí mismo que este sabía que el emperador de la espada amaba mucho a su hija, pero inmediatamente cambiamos de escena y pasamos a mirar a Chloe, la cual se encontraba toda sonrojada y tapándose la cara, mencionando que su padre por qué tenía que haber llegado tan lejos. En eso una de las personas que se encontraba mirando todo el espectáculo pasaba a mencionar que si esas no eran las... Y cambiamos de escena y vemos a las tropas de los caballeros de ala azul, todos este montón de caballeros que se encontraban acá parados delante de la señorita Chloe. El protagonista, mirándolos a todos, pasaba a mencionar que estaban indudablemente bien disciplinados. Bueno, eso era algo que debía de ser, y que todos los caballeros que conformaban ese grupo eran de clase experto como mínimo, y todos ellos son los mejores de ese país. Inmediatamente el soldado que encabezaba toda esta tropa, el cual tenía una armadura con relieves dorados, pasaba a quitarse el casco y a mencionar mientras se arrodillaba que la tropa de caballeros de ala azul y este como vicelíder Garen Clement y 104 hombres más estaban aquí para saludar a la señorita. Todos inmediatamente pasaron a gritar que saludaban a la señorita. Chloe pasaba a agradecerle por su duro trabajo al caballero Garen y al resto de caballeros también, ordenándoles en ese instante que podían levantarse. Garen inmediatamente le mencionaba a esta que seguirían todas sus órdenes. En eso pasamos a mirar la cara de Garen. ¡Demasiado! XD. Garen inmediatamente pasaba a mencionarle a esta que era una fortuna verla tan saludable y que su padre había estado bastante preocupado por ella últimamente. En ese momento se nos presentaba a este como el caballero de la velocidad Garen Clement. Chloe, haciendo lo que parecía ser una pequeña rabieta, pasaba a mencionar que esta había dejado en claro que se encontraba bien y era demasiado de parte de él hacerlo a él venir hasta acá. Garen inmediatamente se le acercaba a esta sonriente y le mencionaba que ella había sido atacada por una maga negra y de no haber sido por el regreso de emergencia a casa, esta habría venido aquí inmediatamente por sí mismo. Chloe, bastante
bastante preocupada le preguntaba a este que a qué tipo de emergencia se debía. Garen inmediatamente le mencionaba a esta que en realidad fue hace un mes atrás el tesoro de la familia Tempus había desaparecido. Esto causó que tanto Chloe como Vivian y el protagonista se quedaran un poco sorprendidos acerca de todo eso. En eso Chloe pasaba a mencionar que si su padre no solía llevarlo con él todo el tiempo, a lo que Garen le mencionaba a esta que por eso se había convertido en un gran problema, pues este simplemente había desaparecido cuando él había despertado una mañana. El protagonista en ese momento terminó cayendo en cuenta mencionando que si acaso ese Tempus no... y se quedó en silencio por unos segundos. Luego con una mirada bastante determinada pasaba a preguntarle a Chloe si acerca del tesoro de su familia este quizás no era un tipo de artefacto. Chloe un poco dudosa le mencionaba al protagonista que ella creía que era así, y este le preguntaba que cómo que creía que sí. Entonces Chloe le mencionaba al protagonista que bueno, era bastante complicado, pero había un secreto que solamente era dicho a los líderes de la familia, y era por esa razón que otros no conocían el secreto, solo sospechaba que ese era un artefacto increíble, mencionaba esta. El protagonista en ese instante pasaba a mencionar que entonces era así, causando que Chloe se quedara un poco sorprendida mirándolo. Entonces el protagonista pasaba a mencionar que él creía saber por qué el tesoro de su familia había desaparecido, causando que Garen se preguntara el por qué, y Chloe inmediatamente le preguntara a este que cómo lo sabía. Entonces el protagonista pasaba a mencionar que lo dejaran conocerlo, y solo así este les diría todo lo que sabía. Bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado, y si es así por favor háganmelo saber en los comentarios y dejen su grandísimo y grandioso like para así saberlo. Y ahora sí, comencemos con la dinámica de este video. A todas aquellas personas que comenten Chloe tendrán la suerte de que 2 de ellos van a ser seleccionados para aparecer en el próximo video. Ahora sí gente, sin más que decir, espero que gocen de un lindo día, tarde y noche y que tengan una excelente salud. Hasta la próxima.